Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy reflexionando sobre el poder de las marcas que se aborda precisamente en el capítulo 10. El capítulo 10 se centra o es un vínculo entre la parte del branding que vimos la semana pasada y la competencia que vamos a empezar a trabajar esta semana. En ese sentido, el capítulo 10 nos permite conocer qué es lo que tiene que desarrollar la empresa para poder posicionarse en el mercado meta. Empecemos con el video que les comento. Greatness, it's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Este video nos permite reflexionar sobre el diseño del mantra de la marca, por ejemplo. Cómo a través de una marca es posible comunicar, simplificar e inspirar también. En ese sentido, pues la lectura incorpora precisamente las reflexiones sobre cómo hacer que una empresa desarrolle y posicione precisamente una marca. Me voy a permitir compartirles nuevamente mi pantalla para que podamos reflexionar conjuntamente sobre estos elementos. El tema que estamos por iniciar esta semana es el valor y posicionamiento de la marca, y para ello trabajaremos con dos capítulos del libro de Kotler y Keller en su edición de 2012. El primero es el capítulo 10, Estrategias de posicionamiento de marcas, y el segundo es el capítulo 11, que se centra en el análisis de la competencia. Bueno, en primer lugar, tenemos que preguntarnos qué es lo que hace la mercadotecnia para lograr posicionar algunas marcas o ciertas marcas en la mente del consumidor. En el capítulo 9 habíamos visto con mayor detalle, pues, qué es una marca, cómo generar el brand equity, cómo generar el brand equity para el cliente y cómo, por ejemplo, todos los factores que caracterizan al consumidor son relevantes en este proceso. Ahora nos centraremos en tres ejes del capítulo que ustedes se dedicarán a trabajarlo con detalle esta semana. ¿Por qué? Bueno, porque el contenido que plantean Kotler y Keller en este capítulo tiene sobre todo un sentido práctico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el sentido práctico se refiere a que nos da herramientas para nosotros generar recomendaciones para el mercado meta de la empresa con la que estamos trabajando en la investigación de mercados, o bien en el caso de los que ya tienen alguna idea de cómo es su mercado meta, como los que trabajan el enfoque del marketing verde, bueno, pues establecer estrategias de posicionamiento de la idea en el mercado meta en que ustedes quieren que esa idea llegue. En ese sentido, señalaría que los ejes del capítulo son tres fundamentales. En primer lugar, todo lo que se plantea para desarrollar y establecer el posicionamiento de la marca. En segundo lugar, lo que plantean respecto a las estrategias de diferenciación con enfoques alternativos. Este planteamiento lo retoma
lo retoman sobre todo de la estrategia competitiva de Porter. Si ustedes recuerdan, Porter en sus diferentes libros plantea tres grandes estrategias. La estrategia de diferenciación, que está centrada en la innovación tecnológica o en la innovación en general. La estrategia de costos, que está centrada en ofrecer a los consumidores precios bajos a partir de un control férreo de los costos. Y la estrategia de enfoque, que está dirigida a un segmento del mercado particular y que puede trabajarse a través de costos o bien de diferenciación. En esta propuesta, Kotler y Keller nos señalan que además de estas tres grandes estrategias, podemos identificar estrategias más accesibles o aplicables para las pequeñas y medianas empresas que ofrecen, por ejemplo, diferenciarnos a partir de los empleados de las compañías, a partir de los mecanismos de distribución, a partir de los servicios que ofrece la empresa, entre otras cosas. Estos elementos vale la pena explorarlos precisamente para hacer recomendaciones para su empresa. Y en tercer lugar, tenemos un eje que también es fundamental: cómo lograr el posicionamiento y el branding cuando estamos trabajando precisamente con pequeñas empresas. Yo añadiría con microempresas que muchas veces se encuentran en la informalidad. Cómo acompañarlas para que sean más relevantes para su mercado. Esas son las lecciones que queremos extraer de este capítulo y con las que trabajaremos en actividades específicas que desarrollarán a lo largo de esta semana. Bueno, estos son listados de los conceptos centrales que ustedes pueden identificar en este capítulo. Aquí la actividad central que tendrían ustedes a nivel individual sería clarificarlos, comprenderlos y estudiarlos para el próximo examen. Por ejemplo, tenemos el análisis de la competencia que se va precisamente a complementar con el capítulo siguiente. Tenemos el análisis del posicionamiento, tenemos el marco de referencia competitivo, los atributos de la marca, las estrategias de diferenciación, el branding emocional, el branding narrativo, el periodismo de marca, el branding cultural, entre otras cosas, que además hemos complementado con las presentaciones de los diferentes equipos. Solamente me centro de entrada en un concepto que es fundamental en este capítulo: el posicionamiento. ¿Cómo define Kotler y Keller el posicionamiento? Bueno, pues como la acción de diseñar una oferta específica, una imagen de la empresa específica, de manera que ocupen un lugar distintivo en la mente de los consumidores en el mercado meta al que se están dirigiendo. En ese sentido, el objetivo es que la marca se posicione en la mente de nuestros consumidores, en la mente del público al que dirigimos nuestra oferta. ¿Para qué? Pues para que se maximicen precisamente los beneficios potenciales de la empresa. Y en ese sentido, bueno, pues hay tareas fundamentales como identificar a la competencia, analizar las fortalezas de la competencia también sería esencial. Y en este sentido, pues habría dos conceptos importantes a tomar en cuenta. ¿Cuáles son los puntos de diferencia de nuestra empresa? Esto es, los atributos o beneficios que los consumidores, nuestros consumidores, van a asociar con nuestra empresa y con una marca que nosotros estamos posicionando, que evalúan de lo que nosotros ofrecemos. Y en ese sentido, bueno, pues hay diferentes criterios que nos permiten establecer precisamente estos puntos de diferencia. ¿Cuáles serían estos criterios? Bueno, la conveniencia que tiene nuestro producto, por ejemplo, para nuestros consumidores. ¿Qué asociación, con qué asocia nuestra marca, si es que tenemos una? Hay que darles una razón a nuestros consumidores y explicarles de manera accesible qué ofrece en términos de beneficio nuestra marca, nuestra empresa, nuestros productos. Otro concepto fundamental es la facilidad de entrega. Y esto se refiere pues a todos los recursos internos que la empresa debe de tener y al compromiso que hace para que esto llegue precisamente al cliente. Esto está asociado con cómo el consumidor articula y asimila
la marca, nuestro producto, nuestra empresa, con la satisfacción de un beneficio. Y un tercer criterio sería precisamente la diferenciación. La diferenciación con nuestros competidores, que vamos a abordar posteriormente. Otro elemento importante serían los puntos de paridad, que son las asociaciones de atributos o beneficios que no son necesariamente exclusivas de la marca, sino que pueden ser compartidas con otras marcas. En esto resumiría yo precisamente este concepto. Es importante también que cada empresa evalúe todos estos elementos. ¿Para qué? Bueno, para buscar precisamente el posicionamiento. Y entonces yo les diría en términos generales, este capítulo a través de estos conceptos nos da instrumentos para analizar a la competencia y para desarrollar estrategias para nuestras empresas para que logren posicionarse en la mente de los consumidores a los que quiere llegar. En ese sentido, el contenido que se plantea en este capítulo, bueno, pues tiene varios elementos. Y además estos elementos están interrelacionados. Empiezan dándonos un marco de referencia competitivo a partir del cual se desarrolla lo que es el establecimiento del posicionamiento de la marca. ¿Cómo hacer para desarrollar este posicionamiento en nuestros clientes, en nuestro mercado meta? Esto se desarrolla, se complementa, se fortalece con las estrategias para que crezca precisamente nuestra marca a través de la innovación en el valor que nosotros damos a nuestro consumidor. Y en este sentido nos llevan los autores precisamente a lo que sería la vista panorámica del posicionamiento de la marca, sobre lo que ustedes van a hacer un ejercicio. De aquí se parte o se va hacia las estrategias de diferenciación que yo les comentaba y que se enfoca en alternativas a las tradicionales estrategias que plantea Porter y que podemos además usar precisamente para hacer recomendaciones a las empresas con las que ustedes están trabajando. Finalmente, nos lleva a un tema que es sumamente interesante, que es el posicionamiento y branding para las pequeñas empresas. Y aquí, bueno, pues yo les recalcaría insistentemente, es muy importante que todos estos conceptos y los instrumentos analíticos que plantean los autores los usemos, los transformemos, los adaptemos para generar recomendaciones a las pequeñas empresas con las que estamos trabajando. Y aquí me voy directamente, digamos, a lo que me parece que es el objetivo central del capítulo, del tema, y que nos debe llevar a preguntarnos cómo posicionar mi marca, mi empresa, mis servicios, mis productos en relación a la competencia. ¿Cómo lograr que los consumidores, el mercado meta al que yo me estoy dirigiendo como empresa, pues llegue a la mente de mis consumidores? En ese sentido, se retoman todos los elementos del branding, como la confianza, la articulación entre la empresa y los clientes, la experiencia y la configuración de lealtad. Y para lograr esto es muy importante partir de una segmentación del mercado meta para poder definir el posicionamiento que quiero. En ese sentido, el concepto de posicionamiento que nos plantean Kotler y Keller señala que es la acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa para que tengan un lugar distintivo en mis consumidores, en los consumidores de sus empresas. Y de esta manera se logre maximizar los beneficios potenciales que tiene la empresa. En la imagen que tienen ustedes en esta diapositiva, vemos que tenemos que buscar o que ustedes tienen que analizar lo que mejor hace la empresa, lo que nuestros clientes o mercado meta quiere y lo que mejor hace la competencia para identificar cuál podría ser su zona de éxito y evitar, por ejemplo, las zonas de fracaso. Y para eso, pues tenemos varias herramientas que nos presentan precisamente Kotler y Keller. Antes de avanzar, yo les preguntaría, ¿qué es el mercado meta? Y en ese sentido recurro a esta fuente que ustedes están viendo y planteo a partir de esta referencia.
El mercado meta es un grupo de clientes al que la marca, la empresa, debe de captar, debe de servir y debe dirigir sus esfuerzos de mercadotecnia. En ese sentido, el mercado meta es a lo que se refiere, ¿sí? Un grupo de personas o organizaciones a donde yo me quiero enfocar y dirigir mi programa de mercado, ¿sí? ¿Quiénes son esos clientes? Sean personas, o sean empresas, o sean otro tipo de organizaciones, sea el gobierno, a las que yo me quiero dirigir para atender. Por eso es muy importante analizar las oportunidades y hacer un pronóstico de las necesidades de ese mercado. También hay que destacar que la definición del mercado meta requiere, digamos, de 3 etapas. En primer lugar, segmentar el mercado, que es algo que aprendieron con Porter y que vamos a tratar de repasar ahora. Después, hacer una selección del mercado meta, para lo cual hay una serie también de pasos, procedimientos o estrategias que debemos seguir para después establecer precisamente cómo me quiero posicionar en ese mercado que hemos elegido. Y pasaría en primer lugar a la parte de la segmentación. Y esto está retomado del capítulo de segmentación del mercado del libro Estrategias y Ventaja Competitiva de Michael Porter. La segmentación inicial que tenemos que hacer es entre la clasificación de los compradores y las variedades que encontramos del producto o del servicio que yo quiero hacer. Pensemos, por ejemplo, en el gimnasio. ¿Qué tipo de compradores compran ese servicio en los gimnasios? Habrá, por ejemplo, los que quieran un gimnasio de 7 veces a la semana a cualquier hora del día. Habrá quienes quieran servicios exclusivos para mujeres, por ejemplo. Habrá quienes quieran servicios de gimnasio a bajo precio. Acá empezamos también con las variedades del producto, ¿sí? ¿A qué hora se ofrece? ¿En dónde se ofrece? ¿Hay solamente aparatos para cardio? ¿Hay aparatos de pesa? ¿Ofrecen, por ejemplo, clases de salón, etcétera? Y haciendo una intersección entre los tipos de compradores, por ejemplo, hombres, mujeres, de qué edades, niños, jóvenes, adultos, etcétera, y las variedades del producto, yo puedo tener una primera segmentación. La segmentación es importante porque me permite identificar las características específicas de mis compradores, qué edades tienen, qué características socioeconómicas, qué estilos de vida presentan y a partir de ahí establecer mi estrategia de posicionamiento. Estas son las variables de segmentación que plantea Porter en este texto, aunque podemos encontrar y segmentar de otras maneras. Yo les planteo aquí las más comunes. La número 1, obviamente, pues son los segmentos de producto. ¿Qué tipo de producto o servicio estoy ofreciendo? ¿Qué segmentos de comprador tenemos? ¿Cuáles son mis canales de distribución? ¿Estoy orientada por segmentos geográficos? Por ejemplo, el mercado Xóchitl seguramente se podrá segmentar a través de los clientes que sirven en la localidad en donde está establecido. Tendríamos que explorar si además vienen clientes de otras delegaciones o de otras colonias de la misma delegación. Este podría ser el caso también, por ejemplo, para la recaudería. Ustedes tienen que pensar cuáles serían los segmentos más apropiados para el mercado al cual su empresa está atendiendo. Y les muestro enseguida 2 ejemplos muy sencillos de segmentación que han hecho alumnos de otros trimestres. Esta es una segmentación que se hace, si ustedes ven, por tipo de comprador y variedad de producto. Esta es una empresa que vende materiales para construcción. El tipo de comprador en este caso se dividió en 3 tipos de compradores. Fíjense que el comprador en este caso son otras empresas, no es el cliente
final. Tenemos por un lado las grandes tlapalerías. Tenemos tlapalerías de mediano y pequeño tamaño y también las casas constructoras. Y acá tenemos la variedad del producto. Tenemos, por ejemplo, aceros, plomería, electrónica, cerrajería, artículos de protección y herramientas. Y acá, del lado derecho, tenemos a los diferentes competidores que se posicionan o que atienden cada uno de los segmentos. Entonces, por ejemplo, en el segmento de comprador de tlapalerías, tendríamos que los que ofrecen plomería serían los competidores A, B y C en los tres, ¿sí? Entonces, que probablemente podríamos ver que es un segmento con bastantes competidores, pero en el segmento de la electrónica vemos que solamente en las tlapalerías el tipo de comprador o el tipo de competidor que tenemos es el AB y el B. Aquí tendríamos oportunidad para entrar. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues caracterizar con detalle las características de las tlapalerías, que es nuestro comprador. En ese sentido, ustedes tendrían que caracterizar, por ejemplo, cuáles son los compradores que acuden al gimnasio o que acuden a la consultoría o que acuden al mercado Xochimilco. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Bueno, aquí tenemos una segmentación geográfica. Tenemos clientes locales, foráneos e internacionales, ¿sí? Y también tenemos dos tipos de compradores, el de las casas de materiales y el de las constructoras. Entonces, esta es otra manera de hacer segmentación y aquí vamos otra vez identificando, por ejemplo, los competidores. Aquí donde vemos que hay más oportunidad, pues es en el mercado internacional, porque solamente hay un competidor que está atendiendo ese mercado. En cambio, en los mercados o segmentos locales y foráneos, pues tenemos que está lleno de todos los consumidores. En ese sentido, pues yo les pediría pensar si hacemos una segmentación geográfica, ¿dónde encuentran ustedes menos competidores? Termino con este otro ejemplo sobre la segmentación del sector industrial por tipo de comprador y producto. Este ejemplo también se elabora a partir de Porter, es un ejercicio que hacen estudiantes de otro trimestre en donde, bueno, pues empiezan a observar los competidores, son tres competidores básicamente, y acá tenemos, por ejemplo, los tipos de producto, ¿sí? Y tenemos aquí también cuáles son las características que se requieren en cada o que se evalúan en cada uno de estos productos. Por ejemplo, vamos a tomar el primero nada más. El playo es la envoltura plástica que sirve para envolver cuando uno está enviando productos industriales. Entonces lo compran mucho las empresas. Por ejemplo, pacas se pueden envolver, así como otros productos, ¿no? Entonces, el playo de calidad, tenemos aquí tres tipos de producto: playo de calidad, y playo convencional. El playo de calidad solamente lo ofrece esta empresa que se llama Plastic Empaques Nico. Y además, bueno, tiene características de calidad, de seguridad, de precio y de rapidez. Sin embargo, el playo convencional solamente lo ofrecen estas otras dos empresas, que es la papelería Davo y Toyo. Entonces, aquí podemos ver que la empresa Nico tendría oportunidades en el mercado si ofreciera playo convencional, porque no lo ofrece. En ese sentido, bueno, pues es muy importante identificar y segmentar el mercado de acuerdo a los servicios que ofrezca su propia empresa. Quiero terminar esta breve introducción a este capítulo, porque ustedes van a trabajar con este capítulo, con estas dos tablas del capítulo 10 de Kotler y Keller. En esta tabla 10.1 presenta ejemplos de propuestas de valor. Yo les voy a pedir que ustedes analicen su empresa y por lo menos otros dos competidores que ofrezcan el mismo tipo de productos, que señalen cuáles son los consumidores meta, tanto de ustedes como de sus empresas competidoras, que señalen los beneficios clave
que otorga su empresa o que puede otorgar, y así como los que ofrecen sus competidores. Si es posible, les pediría que hicieran una evaluación también de los precios y que identificaran claramente y brevemente cuál es la propuesta de valor tanto de sus competidores como de su propia empresa, porque vamos precisamente hacia definir una propuesta de valor. Y, por ejemplo, quienes trabajan con el mercado Xóchitl sabrán cuáles son los mercados aledaños. Quienes trabajan con la recaudería sabrán cuáles son las tiendas con las que compite y cuáles son los beneficios clave de los competidores, ¿no? Entonces, bueno, trataríamos de hacer precisamente algo similar en términos de que pudiéramos ubicar y concretar, detallar precisamente la propuesta de valor. Finalmente, bueno, esta sería otra parte de la primera parte del ejercicio de la actividad 1. Trataríamos de hacer una valoración de los consumidores respecto a los factores clave del éxito de la competencia. Por ejemplo, el competidor A, el competidor B y el competidor C, que ustedes identifiquen como más relevante para su empresa. Y ustedes tendrían que decidir qué elementos, qué características tendrían que posicionar aquí. Por ejemplo, la calidad del producto, la disponibilidad, la estrategia de entrega, la rapidez con que entregan el producto, la calidad del producto, etcétera. O sea, estos elementos no tienen que ser los mismos. Cada uno de ustedes tendrá que señalarlo de acuerdo a las características de su producto o servicio. Por ejemplo, en el gimnasio, ¿qué se podría poner? Podríamos evaluar el precio, los días de la semana que está abierto y el horario, el equipo que tiene a disposición, la limpieza, el programa de seguridad para la salud que establece en términos de la cuarentena y cómo son los de los otros. Y para esto, por ejemplo, podrían, en el caso del gimnasio, consultar las páginas web de otros gimnasios, así como las notas periodísticas, para hacer esta evaluación, que es subjetiva, por supuesto, y que nos permitiría identificar las oportunidades también de mejorar de la propia empresa para hacer recomendaciones. Finalmente, terminaríamos con un ejercicio de esta naturaleza, que requiere, por supuesto, que ustedes lean y analicen a su empresa desde los conceptos que nos plantea Kotler y Keller en este capítulo. ¿Cuáles conceptos? Bueno, pues desde los puntos de paridad, el mantra de la marca, los puntos de diferencia de la empresa, la identidad visual. Yo sé que sus empresas no tienen marca, pero vamos a trabajarla en función, digamos, de las características de la empresa, y probablemente ustedes pueden incluso llegar a proponer identificadores de la empresa si no se tiene marca, ¿no? ¿Por qué se distingue mi empresa? Pues por la atención, por la calidad, por la diferencia que hace con nuestros clientes. Recordemos que en este capítulo, Kotler y Keller plantean la diferenciación de empleados, por ejemplo, por la atención de los empleados, la diferenciación a través del canal o los canales por los cuales el producto o servicio llega a los clientes, por la imagen y por los servicios. ¿Qué recomendamos en términos de diferenciación a nuestra empresa? Que logre una diferenciación a través de la atención que brindan sus empleados, por los servicios adicionales que ofrece la empresa, por los canales para llegar al mercado, por ejemplo. En todo eso tenemos que pensar. Yo los invitaría con esta breve introducción a tratar de aterrizar recomendaciones para su propia empresa. No se trata necesariamente de crear una marca nueva, sino de posicionar a su empresa a través, por ejemplo, de crear en las mentes de sus consumidores servicios y beneficios que ayuden a la empresa a posicionarse. ¿De acuerdo?
Y en ese sentido, bueno, pues vamos a trabajar el día de hoy con una serie de ejercicios que les dejaré para toda la semana. Quisiera señalarles que en el Moodle van a encontrar ustedes las actividades que van a desarrollar a lo largo de la semana, para lo cual pues tienen que ver el contenido, releer a Kotler y el contenido específico de algunas páginas que nos ayudan a comprender mejor el concepto de mercado meta. Entonces pasaríamos precisamente a eso. Les agradezco mucho su atención y les pido que vean los videos, estudien el capítulo correspondiente para hacer el ejercicio que tenemos diseñado para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y pues mucho éxito en sus actividades. Estoy pendiente para resolver sus dudas. Gracias.